Una pregunta respecto a las tintas negras. Hay unas que cicatrizan mate y unas más brillantes. ¿Cuáles marcas recomiendan? ¿Pueden explicar si es mejor para el black and gray utilizar grises o gray wash? ¿Qué recomiendan para aprender realismo a color? Les dejo algunos de mis trabajos esperando sus críticas para poder mejorar. Saludos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Ignition Studios. Yo soy Denise Beaira y estoy aquí con Paula Aramayo y Adrián Roth. El día de hoy vamos a estar resolviendo varias preguntas que nos han estado escribiendo en el canal de YouTube, en la parte de los comentarios. Nos parece como muy divertido, súper interesante que todos estén como participando en este canal y más que nada pues todo con el fin de aprendizaje, ¿no? Que todo sea retroalimentación. Entonces, bueno, vamos a estar nosotros tres resolviendo preguntas el día de hoy. Veamos. Chulo Inkshot 9280. ¿Cómo hiciste? Esta pregunta es para ti. ¿Cómo hiciste para trabajar en Suecia? ¿Te ayudó algún sitio o alguna agencia? Vale, yo trabajé en Suecia hace como 5 o 6 años. En principio fue un estudio que me invitó. Lo típico, ¿no? Te daban como un salario, ibas, trabajabas unos meses y te pagaban al final. Eso en definitiva no funcionó. Fui a la primera semana, entendí que ese sistema no iba conmigo. Y me mudé a otro estudio, un estudio que se llama Black. Todavía funciona ahí en Suecia, en Estocolmo. Y la verdad que fue por invitación. Por invitación, como siempre me ha parecido súper importante tener buenos registros de tus trabajos en Instagram, que es lo que funciona ahora mismo. Y gracias a eso me llamaron, me facilitaron la estadía y como ya estaba tramitando mis documentos en España, pues mis declaraciones las hacía allá, así que no necesité ningún papel o permiso especial de trabajo, más que mi higiénico sanitario y mi residencia. Fue bastante sencillo, la verdad, no fue tan complicado. Aunque también lo puedes hacer en principio con una invitación y ya, ¿sabes? No necesitas algo especial, digamos. Súper. A mí me parece increíble cómo por medio de redes sociales todo se ha vuelto al alcance de un clic, ¿no? O sea, como Sí. por tener una cuenta de Instagram terminaste viviendo en otro país, en otra ciudad, de otra cultura, conociendo muchas personas y aprendiendo muchísimo en el medio. Es todo al alcance de tu teléfono móvil. Me encanta. Sí. A ver, tenemos otra pregunta. Esta es de Asher Villas 9370. Gracias por compartir sus conocimientos. Una pregunta respecto a las tintas negras. Hay unas que cicatrizan mate y unas más brillantes. ¿Cuáles marcas recomiendan? Bueno, yo la verdad no creo que cicatriza, ya cuando cicatriza queda brillante, pero sí hay unas que quedan como más oscuras, sí me parece, y otras un poco más suaves. Sí. Creo que hoy por hoy, bueno, no sé si podamos recomendar tintas, pero creo que la mayoría en el estudio trabajamos negro, Allegory. ¿Tú, Adrián, con cuál trabajas? Yo ahora mismo estoy trabajando con Raw Pigments. Ellos tienen una infinidad de negros, tienen como 6 o 7 negros, pero yo realmente utilizo el Pitch Black como un negro para hacer Grey Wash. Buenísimo. Y aparte de ese, también utilizo el Raven Black. Y creo que más que curar brillante, este Raven es un poco más espeso. Digamos que sería como un triple black de la marca Dynamic. Cicatriza como más frío. Digamos que es más frío. Y el Pitch Black, que vendría siendo como un Dynamic, lo digo porque es como el más común, el que utiliza todo el mundo, sí, mate. Yo creo que eso es a lo que se refiere con el ¿Sabes mate. lo que yo he escuchado? Es que, bueno, antes les ponían unas 2 gotitas de azul, no sé Morado. si hay. ¿Morado Yo lo también? llegué a hacer. Yo lo he hecho morado. con azul ultramar. Creo Ok. que había Sí. una marca en Eternal como para darle una frialdad al tono. Sí. Y obviamente en la piel, como es normalmente todos tenemos una piel tono cálido, genera como un tono un Contraste. poquito más profundo. Eso ya es, no sé, gustos, mañas que uno tiene, creo, ¿no? Sí, pero me parece súper interesante. Por lo menos hablaba con G hace poco y él estaba haciendo una espalda y el personaje principal o el primer layer era como naranja y rojo. Y me dice que para los negros justamente le añadió gotas de azul ultramar
Y me dice que claro, que vas a sentir más la profundidad porque tienes precisamente ese contraste. Pero Exacto. que si fuese al contrario, le hubiese añadido gotas de rojo o de True Rojo. Blood al negro para que cicatrice más cálido también, ¿sabes? Antes había estas, no sé si, bueno, ya me sentí viejo, yo llegué a trabajar con estas marcas Kurosumi Claro, Uy, claro, wow. claro. y Grey la wash. Kurosumi mismo tenía unos degradados como rojizos Ajá. y no sé si azulados, pero el rojizo sí lo llegué a utilizar alguna vez. Pero eso era hace años, cuando empezabas, unos 12 años siquiera. Sí. Pero claro, es la idea, ¿no? Tratar de generar incluso en los tonos oscuros de esas profundidades, ya sea cálidas o frías, ¿no? Sí. Igual me encanta que ahorita ya hay como muchas opciones en el mercado, ¿no? O sea, a lo mejor antes teníamos opciones un poquito más limitadas y ahorita pues ya con los años podemos ir viendo cómo van cicatrizando algunas piezas e ir jugando como con esos matices. A mí en lo personal me gusta mucho Allegory Ultra Black para los negros, los más intensos, que he escuchado, ese sí no lo he probado, pero en algunos países usan mucho Vice. Siento que es como Sí, el equivalente al Allegory, como el sí, más, cicatriza bastante ajá, el bien. negro más negro. Y bueno, para un negro un poquito más opaco, el Dynamic, incluso para mis Grey Wash, Sí, ¿no? yo he escuchado que el Vice está increíble en un negro, el Allegory y Pantera. También he Uy, escuchado Pantera, los que sí, no. hacen Pantera Blackwork. está muy Sí, o cabrón. Dicen que blackout. Pantera es lo máximo. Sí, cicatriza Sí, muy bien. Pantera, Blackouts, el negro más negro que he visto. Yo creo que más allá de las recomendaciones, lo que invito siempre a todos los que me preguntan es a que prueben, ¿sabes? Me parece súper importante que pruebes, que experimentes y que le tengas una especie de seguimiento también al tatuaje, no simplemente cuando lo terminas, el cliente se vaya, sino que si tienes la posibilidad o está en tu ciudad, pues que regrese, que veas cómo cicatrizó o que te envíe fotos, vídeos con luz natural y así te vas haciendo un poco una idea de cómo funcionan los pigmentos, ¿no? Yo creo que como decía Denise, hay demasiadas opciones ahora mismo en el mercado. Esta pregunta está buena. Dice denis.barber.i.tattoo. Hola, saludos. ¿Pueden explicar si es mejor para el black and gray utilizar grises o gray wash? Gracias. ¿Ustedes qué le recomendarían? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo creo que depende. Mira, yo tengo como 3 años trabajando con gris color, gris opaco, y probé muchísimas maneras. Primero preparaba mis tonos de gray wash y tonos de opaco y los iba mezclando, pero era como muy suelto porque me gustaba que cuando tocaba el gris color con el gray wash se ensuciaba y me quedaba como un grano, digamos que no se veía ese gris tan pulido o plástico, ¿no? Luego empecé a utilizar solamente gris y ahora estoy utilizando unos grises que son de la marca Raw Pigments también, que vienen ya preparados, que se llaman Shadow Wash. Tienen una carga de blanco pues bastante potente, pero se trabaja como que si fuese Grey Wash, entonces es un poquito más fácil la inyección. Yo creo que es lo mismo, probar. Lo que sí en definitiva me parece muy importante es el tono de piel de la persona, porque si es alguien que no tiene la piel tan clara, pues sí influye y se ve un poco más quemado el gris luego cuando cicatriza, a que si lo haces con estas diluciones ya preparadas, pues lo haces en alto contraste y dejas un poco de reserva de piel, cura bastante bien. Pero creo que básicamente es lo mismo que decía antes, ¿sabes? Probar. Y tener en cuenta el tipo de piel de la persona, creo que es crucial para saber qué técnica vas a aplicar. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que es muy importante el tipo de piel y muchas veces también el tono de piel para saber cómo se va a ver el resultado final ya cicatrizado. Porque una cosa es cómo queda al inicio y cómo se ve y de que, uy, sí, súper padre, pero ya cuando cicatriza, como dice Adrián, se pueden llegar a ver algunos tonos quemados cuando se usan más que nada grises. En ese caso, si es un tono de piel tal vez más oscura, yo recomendaría irnos más por el grey wash. O cura muy opaco. Luego, si es un tono de piel muy oscura, yo lo que hago es que elimino el extra dark de este set que utilizo de Shadow Wash y utilizo solamente el medium, el light y luego blancos, ¿sabes? Entonces el negro lo que hago es que lo estiro hasta lo máximo que puedo y lo conecto con el medium. Porque ya luego ese tono extra dark es muy opaco y no cicatriza bien, ¿sabes? Dependiendo del tipo de piel. Ujú. Sí, igual me encanta lo mismo, ¿no? Que hay muchísimas opciones. Durante un tiempo, en mi caso, yo estuve creando mis propios grises. Me gusta muchísimo el blanco de Fusion. Entonces a mis Grey Wash yo le añadía un poco de blanco de Fusion. Y también ya probé el de Raw Pigments. Me encantó. Hasta ahorita yo creo que
es mi favorito. Y bueno, o sea, al final, como decimos, ¿no? Damos recomendaciones, pero en 6 meses nos vuelven a preguntar y ya estamos Y dando otra cambiamos recomendación, todo. ya cambiamos toda la Totalmente. configuración y la forma de trabajo, porque todo Totalmente. el tiempo estamos experimentando, todo el tiempo estamos probando de que, oye, mira, cicatriza muy bien, oye, me gusta más esta textura o cómo inyecta. Por ejemplo, habrán tatuadores que les gusta más como este set porque es un poquito más líquido. A lo mejor a mí me gusta que tenga como más cuerpo porque siento que la forma en que trabajo pues inyecta mejor, no sé. O sea, al final cada quien tiene una técnica distinta y creo que es muy importante ir conociendo eso para saber con qué productos ir trabajando. Y bueno, y no sé qué piensas tú, Aramayo, que he visto que también utilizas mucho el gris empastado, pero yo creo que también depende mucho del tipo de acabado que le quieras dar a tu trabajo, porque si bien tu tipo de composición le da voz propia precisamente o te caracteriza, creo que, por ejemplo, por mucho tiempo he practicado utilizar grises monocromáticos en mi primera capa, en mi primer layer, y en el background utilizar azules más fríos, como Ad Pancho, por ejemplo. Entonces ya eso, digamos que cuando ves un trabajo mío de esa época, dices, ah, ok, mira, este trabajo es de fulano porque mira cómo utilizó el contraste entre los mismos tonos de gris. Creo que eso también puede sumar, más allá de la Sí, es que inyección. en realidad creo, como dice Denise, y es algo que estoy completamente de acuerdo, nosotros siempre estamos, bueno, tenemos la suerte de estar en un lugar increíble en donde intercambiamos conocimientos y es típico como que, bueno, yo voy y me acerco contigo, oye, ¿y qué haces? ¿Cómo haces? ¿Qué estás haciendo? Y lo chévere de aquí es que todo el mundo te dice, ah, sí, yo hago esto, yo hago lo otro. Y a la final no nos casamos con una técnica, sino que tratamos de, ah, ok, ¿por qué lo hará? Voy a tratar de hacerlo. Lo mismo con las marcas, por ejemplo, no he tenido la oportunidad aún de probar RAW, pero he trabajado, por ejemplo, con Fusion. Y en Fusion también tienen, ya sean los Grey Wash como set, tienen Sí, un Grey Wash de otro artista que en cambio es con negro y blanco, pero se lo trabaja como tú dices, como que fuera igual Grey Wash. Ujú, También tienen los plomos. Yo le llamo plomos al que es negro con blanco. ujú. Y en realidad es más que nada al acabado que quieres dar, al gusto que tú tienes. Yo, por ejemplo, me gusta mezclar mucho cuando hago un trabajo en grises y meto algún detalle en color. Me gusta mucho trabajar con el plomo, por así decirlo, el que es negro con blanco, porque en el proceso y en el cicatrizado siempre se va a mantener el contraste entre lo que es el color y el gris. Que si trabajara con un gray wash y luego el rojo, por así decir rojo, no se ve tan bien durante el proceso. El cicatrizado igual puede quedar bien, pero en el proceso en donde nosotros nos guiamos, porque no siempre el cliente vuelve como para mantener revisión y todo eso, es mejor llevarlo así. Ahora, claro, es de mi gusto, como tú dices, cada quien tiene su forma de claro. trabajar y pues bueno, ahí es ir probando, evolucionando, incluso no casarse con marcas, a pesar de que tienes patrocinios y todo. Hay ciertas tintas, sets que no nos funcionan bien como otras y pues a la final es prueba y error, Claro, todo. total. Ok. Como con las máquinas, ¿sabes? Pasa lo mismo. Mira, Exactamente. yo hace poco Máquinas, agujas. empecé a aplicar algo porque, claro, de tanto probar, de repente llegaba un cliente que no veía hace 3, 4 meses y yo decía, ah, ¿qué hice yo aquí? ¿Qué tonos utilicé? Y de hace como 5 meses acá, antes de recoger la mesa, le hago una foto, le paso la imagen al iPad y literal hago una leyenda. Bueno, utilicé este gris, utilicé este tono, utilicé este negro, utilicé este blanco, incluso hasta utilicé estas agujas, este voltaje, y así tengo como noción de lo que hago. Digamos que sería como una bitácora Ujú. de lo que hiciste con ese cliente. Y más que todo porque luego no sabes qué grises utilizaste, Ujú. Sí, ¿sabes? no. Y bueno, creo que funciona bastante bien. Te iba a preguntar, se me fue el avión completamente, disocié. Corte, Nos así. pasa, nos pasa. Bueno, en todo caso, Te quería preguntar, ajá, ya me acordé. Te quería preguntar tú trabajas más con color, ¿no? Cuando trabajas con grises, ¿te gusta trabajar con grises literal como una gama más como opaques, más sólidos, con diferentes temperaturas, como lo que estaba hablando Adrián de temperaturas más frías, más ujú. cálidas, o cómo le darías esa dimensión cuando estás trabajando un realismo con grises? Sí, de hecho, y bueno, a mí me encanta el color, pero me topé igual en un viaje, y me parece chiste. Igual estuve bastante tiempo en Alemania trabajando. Son blancos, blancos como la leche, pero les gusta el black and gray. Yo dije, bueno, voy allá a color. Ujú. Mentira, les encanta el black and gray.
Entonces, tuve que adaptarme un poco como para la técnica de color, aplicarla al gris. Entonces, experimentaba primero con el gray wash, que obviamente para el que hace color, el gray wash, que es un poco más relamido, por así decirlo, es más complicado. Y trabajar, digamos, en saturación, que sería el plomo, el negro con blanco, es un poco más llevable. De ahí, estas variaciones que me mencionas son buenas como para generar distintos planos. Por ejemplo, lo que mencionaba Adrián, de trabajar un fondo con un gris frío, ya te da un distinto plano que cuando trabajas con una figura, yo qué sé, gris neutro y un gris frío para dar más dimensiones. El otro día igual hablaba con Roberto sobre una pieza que está trabajando en un pecho, lo mismo, él quiere trabajar un fondo un poco más grisáceo, azulado, para dar dimensiones. En realidad, creo que es genial que puedes tener la oportunidad de, digamos, el experimentar con, incluso con tus piezas, incluso hoy por hoy que dicen, ah, no, ya has llegado alto, estás en tremendo estudio y todo, pues seguimos aprendiendo del resto, seguimos Todo el compartiendo tiempo. cosas. Todo el tiempo es un constante aprendizaje. Eso me encanta. Veamos, tenemos otra pregunta. Alexanderda7564. Una pasada a su podcast. ¿Qué recomiendan para aprender realismo a color? Chan, chan, chan. Saber teoría del color. Número 1. Bueno, saber teoría de color. Bases. Segundo, ahora, algo que yo siempre creo es que nosotros como tatuadores tenemos que en un principio haber tatuado de todo. Creo que es cultura general. Hasta por ejemplo, tenemos la oportunidad de ser invitados a ser jueces en convenciones y bueno, tienes que saber calificar otros estilos, bases, teorías, etcétera. De ahí, ¿quieres hacer realismo? También hay que dibujar realismo. Y eso es algo que se saltan todos los Sí. tatuadores. No, no todos. Muchos tatuadores que hacen realismo. Que obviamente, y ahí es donde entra el debate, ¿estás copiando o estás interpretando una foto? Entonces, yo creo que si quieren obviamente hacer realismo color, teoría de color como acabas de decir es básico, dibujo. No es que porque hagamos realismo es simplemente composición, pegar, copiar, sino interpretarlo. O sea, yo sí creo que es eso. Ahora, a mi forma de pensar. No sé tú qué piensas. A mí me ayudó muchísimo las clases de dibujo, las clases de pintura, dibujo al natural, lápiz, carboncillo. Yo no vengo de estudiar una carrera como tal de arte, yo vengo de estudiar administración, pero igual siempre iba a clases de pintura los fines de semana y pasé por muchísimos profesores. Actualmente estoy con uno en Madrid, de hecho, y con este pasé, con los anteriores estuve mucho dibujo a lápiz, mucho carboncillo para entender la sombra, el contraste, la figura, educar el ojo, dibujar del natural me parece esencial y es un ejercicio que podemos hacer todos desde casa, sin profesor incluso. Ahorita está YouTube, que es una herramienta increíble. Y el que tengo ahora ya veo óleo y entiendo el color como nunca lo había entendido en mi vida. ¿Sabes? Antes, bueno, de hecho lo que a mí me llamó al realismo, que es la pregunta que nos hacen, fue analizar y ver las obras del barroco y del renacimiento, porque era lo que tenía a la mano. Y fue lo que fue como mi decisión, fue que no sé por qué, pero me llamaba muchísimo la atención toda la expresión o ese Eh, momento cúspide que expresa una el pintura tan claro oscuro que brutal. tiene en las expresiones es Claro, increíble, no solo en la pintura, Caravaggio, sino en ¿sabes? A exacto. mí eso fue Ujú. lo que me hizo tomar la decisión de hacerlo, de dedicarme al tatuaje en realismo. Pero claro, ya el salto a color en realismo. Primero, todos los materiales que necesitaba, ¿sabes? Era una locura. Y bueno, ahora estoy con este profe, ya llevo 2 años con él y la verdad que me ha sumado muchísimo. Antes me tardaba un montón en conseguir los tonos y ahora como los mezclo en la paleta, pues primero tengo una idea clara de cómo los sirvo. Primero los cálidos, luego los fríos, luego los neutros, mis blancos, negros. Yo creo que el estudio de, así sea de pastel o de acrílico o de óleo, cualquiera de esas técnicas te va a llevar a perfeccionar tu trabajo a color. Yo creo que mencionaste algo que me llamó la atención y me gusta mucho, el educar el ojo. ¿Cuántas veces no hemos visto trabajos de nosotros cuando hace, no sé, 5 años, que en su momento lo veíamos y decíamos, wow, me quedó increíble? Y que ya ahorita lo vemos y es como, ay no, ¿sabes? De que proporción, tema luz, composición, lo que sea, tal vez ya no está tan bien aplicado como Claro. creíamos en ese momento. ¿Por qué? Porque ahorita hemos estudiado y ya tenemos el ojo más educado. Y seguramente en 10 años volvemos a ver el mismo trabajo
y con el conocimiento que estamos obteniendo ahorita y el aprendizaje y las clases o lo que dices de pintura, de estudiar color, composición, temperatura, saturación, etcétera, vamos a tener el ojo educado de una forma distinta a la que teníamos antes, ¿no? Entonces, Yo creo que vamos viendo detalles siempre. yo en enero veo los trabajos que hice en diciembre y ya me los Ya no. critico y los rompo todos, ¿sabes? Es que Ah, una pasa cosa es mucho. que como tatuadores somos muy autocríticos. Tal vez Súper. el rato terminamos el tatuaje es como que qué bonito y todo. Al siguiente día lo vuelves a ver y es como que tal vez, casi digo una mala palabra, perdón. Tal vez pude haber hecho mejor esto. ¿Por qué no hice Claro. esto? Por esto, por lo otro. Y eso es una constante que siempre te mantiene también evolucionando. Eso creo que es muy importante. Y como realismo, una cosa que se me olvidó, somos muy observadores también. O sea, como realismo, o el que hace realismo tiene que ser muy observador para saber qué cositas marcan, al menos cuando haces un retrato de una persona, qué características, qué facciones son las más importantes que dicen, ah, ok, esta persona es tal porque tiene estas facciones. Y lo de interpretar es como tal vez no hacer, digamos, hebra por hebra el cabello, sino cómo saber interpretar para que tenga el movimiento y se entienda que es un cabello, yo que sé, alguien de churros, pelo largo o lo que sea, eso es súper importante Y también. también aquí quieres darle énfasis. Yo creo que por eso también es súper importante, si te vas a decidir por el realismo, estudiar fotografía. Sí. Ujú. Porque, por ejemplo, algo que vengo haciendo yo mucho con los animales, ponte, haces un felino, que bueno, hay gente que no le gusta, gente que hace realismo, pero a mí me parece divertido hacerlo y yo era como que, ¿cómo le puedo dar ese toque extra o ese plus ultra para que no se parezca tanto? Y bueno, en definitiva era, yo no voy a definir todo, porque primero me voy a tardar el triple. Y segundo, cómo genera un efecto que pues, se vea precisamente más realista. Y bueno, fijándome un poco en un lente 50 que quizás no te deforma tanto y te define un poco el primer plano, lo que hice fue que editándolo en el iPad o en Photoshop, pues le daba énfasis a esto y luego le hacía como un blur a las orejas y al resto del pelo. Y eso en la piel luego cicatrizado se ve mejor porque creo que no te llama la atención el detalle de todo, sino dónde lo quieres concentrar. Y entonces definía como este triángulo, estos 3 puntos, ¿no? Y bueno, eso te lo da la fotografía. Así que aparte del dibujo, la pintura, la fotografía es bastante importante porque te enseña de composición, de iluminación y de contraste, que creo que son elementos básicos. Claro, y alguna vez, perdón, No, no alguna pasa vez nada. alguien me preguntó cuánto detalle puedes meter en el tatuaje, porque siempre hay también esta, Sí. esta pelea de Ujú. que no puedes hacerlo muy detallado porque como es realismo se baja. Ujú. Y es siempre la pelea entre el tatuaje tradicional con el del realismo, que si tiene mucho detalle no se va a ver bien en el tiempo. Y eso, ¿tú Yo, cómo lo manejarías? yo creo que dependen muchos factores. O sea, para saber qué tanto detalle podemos meter en una pieza, muy importante es de entrada ver el tamaño de la pieza, ¿no? O sea, de qué tamaño el cliente quiere esa pieza. No es el mismo nivel de detalle que yo puedo hacer tal vez en un muslo en un antebrazo, ¿no? Cuando quieren como un microrealismo, hasta dentro de microrealismo, ¿sabes? O sea, hasta microrealismo ni siquiera lo hago tan pequeñito, o sea, porque yo misma sé que no va a cicatrizar bien. Entonces hay como ciertos estándares en tamaños que hay que considerar dependiendo del nivel de detalle, ¿no? O si a lo mejor quieren meter 5 elementos, pues no lo vas a hacer en un tamaño pequeño. Allá le propondrías tal vez, hagámoslo en una espalda entera o en un pecho entero, o etcétera, dependiendo de la cantidad de elementos. Entonces yo creo que el nivel de detalle primero iría también mucho en cuanto al tamaño. También algo que considero es la zona del cuerpo. Hay zonas del cuerpo donde la piel es muchísimo más gruesa, que no me permitiría hacer un nivel de detalle y cositas chiquitas, porque yo sé que en 10 años esa madre se va a expandir, ¿sabes? Un ejemplo, la pierna. O sea, en la pierna yo no me atrevería a hacer como algo, una carita así chiquita, detallada. Claro que no. O sea, eso en 10 años vamos a ver un manchón negro que ni se va a distinguir, ¿no? Pero a lo mejor la piel del antebrazo es un poco más delgada y puedo trabajar un rostro perfecto con un nivel de, ¿sabes? O sea, como que dependen muchos factores. En pierna yo creo que haría algo muchísimo más grande. Le puedo meter mucho nivel de detalle, sí, pero en una proporción mayor. Ujú. Yo el microrealismo directamente no lo trabajo, no tengo nada en contra de él, pero creo que hay muy pocas personas que realmente lo saben hacer. De hecho, a mis clientes, cuando se quieren hacer detalles de línea muy fina, ¿sabes? Lo típico, que te haces un retrato y abajo le colocas una fecha con un script. Me parece muy bonito, pero siempre les explico que tarde o temprano, de hecho, incluso tengo algún tatu que le pasó, cuando haces una línea muy fina, ¿sabes? Es un material que está ahí vivo.
y siempre se va a mover y con el paso de los años, pues esa línea muy fina, muy delgada, se ve a ver como peluda, ¿sabes? Sí. Y también, bueno, tienes que tener en cuenta que no puedes afincar tanto la aguja y tal. Entonces, por lo general lo trabajo con líneas muy finas, pero ya cuando es un rostro o algo extremadamente detallado, sí, yo no, directamente no lo, prefiero no hacerlo, ¿sabes? Y cuando una persona se quiere hacer, pues, muchos elementos en un brazo, pues, le explico que necesitan un tamaño para tener cierto detalle. Y más allá del tamaño, lo que me parece súper importante es que sea legible. ¿Sabes? Yo un tatuaje más que súper realista, más que súper detallado, es que se tiene que leer. Y yo creo que es esencial que cuando el tatuaje, en el caso de que sea una manga, por ejemplo, o una espalda, una pierna, se vea tan fluido que parezca que naciste con ese tatuaje, ¿sabes? Entonces les explico un poco como que, mira, hay una regla, no recuerdo qué colega, fue un colega de Human Fly, de hecho, que se dedica al tatuaje tradicional. Sabes que ellos, bueno, han estudiado esto durante demasiados años, sobre todo la composición, ¿sabes? Y me decían que hay una regla creo que es la regla de los 5 segundos, que si a 3 metros de distancia en 5 segundos tú no distingues si es una carpa, si es un dragón, está mal. Y bueno, yo eso he tratado de aplicarlo al tatuaje en realismo, ¿sabes? Para que se lea, porque si no, en definitiva, sí, muy bonito, pero si me tengo que acercar y... Y ver Ah, todos los ok, detalles, eres ¿no? tú, tu abuela, tu perrito. Ah, ya. Entonces, Sí, bueno. exactamente justo en eso coincido mucho con Denise, que si trabajas de algo pequeño, obviamente no puedes amontonarle Pierde detalles legibilidad. porque se va a ver mal. Y también en lo que dices, yo igual doy mucha preferencia a que el tatuaje se vea bien de aquí a unos 5 o 10 metros, porque incluso en las fotos, puedes tener el tatuaje increíble y todo, y te toman una foto y se ve todo negro, es como que se Mm, ve, Qué sí. se feo. ve raro, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente es gustos. Ahora hay artistas que cargan mucho más de detalles, trabajos y todo eso. Es libre, creo. Pero si vamos al gusto, es forma de trabajar. Ok, perfecto. Vamos a pasar a otra dinámica. Nos envían por correos varios de sus trabajos porque les gustaría, más que crítica, una retroalimentación. Yo creo que aquí todos estamos aprendiendo y pues no sé, me parece cool que nos manden sus trabajos para conocer cómo podrían siempre mejorar. A A ver. ver a Denise de jurado. No. A ver. El primero es de Andrés de Winter. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Primero quería felicitarlos y agradecer el podcast que suben a YouTube. Son muy nutritivos y productivos. Qué bueno que te gustan. Vi en un podcast en donde está Emerson con Darwin, donde indican en un correo que podríamos enviar un trabajo y tal vez que nos puedan hacer alguna crítica constructiva o consejo. Así que, bueno, ahí les envío un trabajo que hice en la convención de All Star Tattoo Convention en Miami. ¡Qué cool! Por ahí estuvimos varios de nosotros. Para escuchar su opinión, para mí es muy valiosa. Mis respetos y saludos. Andrés de Winter. Vamos a ver su pieza. Wow, está enorme. Sí, ¿no? Supongo que lo Un hizo en silencio 3 todo días seguidos, incómodo, ¿no? ¿no? Algo así. Sí, sí, supongo que sí, fueron 3 días para esa pieza. Y todo lo hizo el mismo chico, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué piensan? Ahora, personalmente me gusta mucho el rostro, me parece genial. Creo que puliría tal vez un poquito degradado en la parte de la barbilla, pero me gusta esa parte principalmente. La parte de arriba, yo no lo hubiera trabajado, siento que trabajó con Grey Wash, ¿verdad? Que es el Sí. negro con agua. Yo lo hubiera Mm. trabajado con gris, que es el plomo que yo le llamo, negro con blanco, como para que no se note mucho esa diferencia. Justo era lo que les mencionaba. A mí me gusta mezclar igual el gris con el color. Entonces, como tal, es un corte bastante fuerte en cuanto a técnicas. No necesariamente la aplicación, pero en cuanto a técnicas, sí es un golpe bastante fuerte visualmente hablando. Da la impresión de que lo hubiesen hecho dos artistas Exacto. distintos, ¿no? Pero Ujú, sí, a sí. mí la parte del rostro me parece que está genial. Me gustan los colores aplicados. No Igual lo- y, sí, como dice Paul, como las transiciones, ¿no? Para que se vea una unión y no parezca como que dos artistas trabajaban en la misma pieza. Ujú. Claro, igual eso pueden pulirlo después, ¿no? Igual Verlo cicatrizado es otra historia cicatrizado. Es también, lo que ¿no? te iba a También decir, se ve porque muy bien. cicatrizado, todos esos tonos rojos bajan, ¿no? Y Exacto.
y se amoldará más. Bueno, también teniendo en cuenta que es una convención y Sí, que lo son tienes 3 que hacer días. en 3 días seguidos y tal, pues. Pero sí, me parece un muy buen tatuaje. Tenemos el siguiente, que es Camilo Ribilias. Dice, hoy quiero compartir con ustedes uno de mis trabajos favoritos, ya que es el primer tatuaje que hago en una exposición. Siempre el primero nos saca de nuestra zona de confort. No parece significar tanto, pero cuando giras la cabeza y ves todo el camino recorrido y lo difícil que ha sido, se hace especial. Me gustaría saber cuál es la opinión de artistas tan grandes como ustedes sobre mi trabajo, puntos de mejora, recomendaciones, etcétera. Agradezco mucho la oportunidad y mucho éxito para todos. Wow, lo hiciste en una convención, 3 días, es enorme. Qué locura, ¿no? Sí, o sea, Primero, felicitaciones por terminarlo. sí. ¿Qué piensan ustedes sobre una cosa? Siempre en las convenciones muchos se matan haciendo trabajos gigantes y por hacerlos muy grandes descuidan ciertos detalles, cierta limpieza en el trabajo. ¿Están de acuerdo con eso? O es, yo por ejemplo, prefiero, ahora igual, repito, eso es algo personal, presentar una pieza tal vez más pequeña, pero un poco más pulida. Así tome igual los 3 días. Creo que compite mejor con una pieza grande que haya sido hecho un poco más rápido, descuidando ciertas cosas. Ahora, a mi caso, ¿ustedes qué creen? A Es que ver, en el caso de las convenciones, sí, yo he visto muchísimas piezas. Yo creo que ser muy honestos con uno mismo, ¿no? Con nuestras capacidades, con qué podemos lograr y en cuánto tiempo. Ujú. Por ejemplo, yo considero que tatúo muy lento, entonces me tomo mi tiempo porque soy súper detallista, voy viendo, ¿sabes? Y a veces de la referencia voy cambiando cosas al tatuaje y voy como, pues cuando no tienes como 100% resulta en el diseño, te vas tomando más tiempo de improvisar en el tatuaje y esa parte del proceso a mí también me encanta, ¿no? Entonces, a veces en una convención siento que caemos en el querer hacer un proyecto muy ambicioso, como dices, ¿no? De que le damos prioridad a que se vea algo grande, porque bueno, al final hay que recordar que cuando vamos a una exposición, lo que quieres es que la gente vea tu trabajo. Entonces es muy diferente el yo estar tatuando una pieza muy chiquita, que pues obviamente va a venir gente y es como, ¿qué está haciendo, no? A que puedes hacer algo grande donde la gente puede ver lo que estás trabajando y de lo que, ¿sabes? O sea, estás exhibiendo tu trabajo, pero a la vez sí estoy completamente de acuerdo con ser honesta con hasta dónde puedes terminar una pieza de calidad. Nunca, siento que cuando iniciaba convenciones, tal vez sí me iba en tamaño, pero ahorita ya es algo que no, como que ya más consciente, trata uno de priorizar la calidad, de que sea limpio y que si neta no te dio tiempo de terminarlo, no importa, ¿sabes? O sea, que ya no te entre ese de quiero meterlo a concursar y ese rush y no sé qué, porque la verdad sí se vive como mucho estrés. A mí en lo personal me estresan muchísimo las convenciones y yo creo que actualmente ya es como, ay, no lo terminé, no me importa, ¿sabes? O sea, porque prefiero trabajarlo con calma. Es una pieza que al final es para tu portafolio, que después lo puedes compartir si quieres, pero ya no caer en este como jueguito y este rush de estar queriendo terminar piezas grandes para convención, que muchas veces terminamos descuidando mil detalles y al final uno solamente se frustra y se cansa y se desgasta. sí, yo creo que bueno, coincido con lo que dicen los dos, que tienes que saber un poco hasta dónde llegas. Pero también hay una línea muy delgada entre hasta dónde llego y esto es lo máximo que puedo hacer. Entonces creo que con mucho estudio, días antes de la convención, viendo a tu cliente antes, teniendo tu plantilla preparada, estudiando iluminación, contraste, qué pigmentos voy a utilizar y, y bueno, sabiendo también qué cantidad de detalles le voy a meter a la pieza o dónde me voy a enfocar, puedes hacer una pieza grande también, pero creo que para eso ya se necesita como cierto nivel también de destreza, ¿no? A mí me cuesta muchísimo, o sea, yo he ido a convenciones y veo que chicos hacen toda la cara externa de una pierna entera en 3 días seguidos Está y lo he cabrón. visto en persona y me he sentado a verlo y digo, wow, increíble. No me frustro porque yo no lo hago, ¿no? Pero sé hasta dónde llego y sé cuáles son mis ambiciones, ¿no? Eh, y otra cosa que me parece súper importante, que no por querer terminarlo, quizás maltrates la piel, que luego creo que es lo peor que puede Sí. pasar, ¿no? Porque incluso así no le hagas tanto detalle o no te enfoques tanto en la calidad del trabajo, ya si lo haces muy rápido y dañas la piel, es como ya no valió la pena nada, porque es lo Exacto. primero que va a ver el juez y es como,
Ya, muy bonito, chao. Entonces, nada, los invito a que no pierdan esas ganas, pero sí que estudien bastante antes de meterse en eso porque no es fácil, ¿no? Sí, definitivamente. Como dices, la experiencia. He visto también artistas que con sus años de experiencia se avientan a resolver piezas muy grandes, pero porque ya van como súper a la segura, ¿no? Claro, Como que ya no le vas perdiendo tiempo, ya no le vas dudando. Súper a la segura, tal vez ya con eso puedes hacer piezas un poquito más grandes, detalladas, elaboradas y sin caer en el rollo de lastimar piel, que es súper importante en las convenciones. Siguiente. Tenemos a Darío Paniagua Herrera. Primeramente, un saludo, mucho respeto y admiración para todos en Ink Nation. Les dejo algunos de mis trabajos esperando sus críticas para poder mejorar. Saludos. Qué bonito. Creo que se tiene mucho contraste y buena legibilidad. Como lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? O sea, yo lo veo y luego vemos qué es lo que es. sí, está muy buena también la composición, ¿no? No sé si es por la fotografía, que está un poquito quemada al blanco. Eso me gusta más. Sí, de hecho está bastante bien en realidad, el trabajo es muy bueno. Hay más bien tal vez mejorar el tema de fotografía, como dice Adrián, porque sí, se siente como que está muy sobreexpuesto, más que nada la foto, porque el trabajo se ve muy bonito. Sí, pero la técnica se ve muy suave, no se ven las líneas que deja el Magnum. Creo que está muy sólido también. También pareciera que lo Ujú. hizo todo en una sola sesión. Estoy seguro que después de cicatrizado, si le das otra capita ahí, le sacas los poderes también, ¿no? Un poquito más con Sí, como negros y más tal. tridimensionalidad. Sí, a la Sí, final. pero muy Creo que es bueno. muy bueno todos los trabajos, darles una segunda sesión o tercera, lo que sea, A de mí me refuerzo. parece Creo como que eso es fundamental. todo. Incluso, bueno, sé que en principio es difícil, ¿no? Porque luego el cliente se lo ve y dice, no, pero ¿qué más y tal? Pero creo que si lo convences poco a poco y vas mostrándole trabajo, mira, esto es en una, esto es en dos, esto es en dos, esto fue en tres, vale la pena muchísimo porque al final, sí, muy bonita la foto, pero esa persona lo va a mostrar el resto de su vida, ¿no? Claro, es tu portafolio andante. Y también yo creo que Claro, como artista, para nuestro proceso de aprendizaje es muy importante, como lo que decías de la bitácora, ¿no? Ver, ok, esto es lo cicatrizado en la primera capa, esto es lo cicatrizado en la segunda capa, ¿no? exacto. Y dependiendo muchos factores, a lo mejor hasta una tercera, ver lo que puedes lograr con más pasadas, o sea, cómo puede ir cicatrizando tu pieza y cómo puede ir mejorando. Al final lo que importa es que pues dure bien y sane bien, ¿no? No nada más para el Instagram. Me parece muy bueno sus trabajos. Quizás, Sí, bueno, me gusta. trabajaría un poquito más los cortes en la parte de arriba. Creo que esa parte la hizo un poco como para ya resolver y salir del tatu, pero el enfoque general que le dio como, y toda la composición, pues me parece bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, me gusta bastante. ¿Tenemos otro? ¿Ya no? Ok. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Ink Nation Studio. Nos pueden dejar en sus comentarios las preguntas que en otros podcasts podemos estar resolviendo con ustedes. Acuérdense que todo es aprendizaje, aquí todos estamos aprendiendo y más que nada es retroalimentación, no es crítica para nada. Y bueno, gracias a todos los que comparten sus trabajos y que también quieren escuchar aportes, recomendaciones y cómo pueden mejorar. Y sobre todo, no olviden que si quieren seguir recibiendo críticas constructivas, nos pueden escribir a podcast@ignitionstudios.com. Muchas gracias.